En las polvorientas calles de San Miguel del Corazón, donde las velas parpadeaban como estrellas caídas en el Día de los Muertos de 1883, una historia de amor imposible estaba a punto de comenzar cuando los jinetes despiadados descendieron sobre la celebración, creyendo que se apoderaban de otra niña indefensa sin saber que estaban despertando al corazón de un halcón. El aroma de copal y cempasúchil flotaba en el aire nocturno mientras Isabela Esperanza Morales tejía una corona de flores naranjas para el altar de su abuelo. Sus dedos de 14 años se movían con la gracia aprendida de generaciones de mujeres que habían honrado a los muertos con belleza y devoción. Las llamas de cientos de velas danzaban en el cementerio del pueblo, creando sombras que parecían bailar con los espíritus que regresaban esta noche sagrada. «Mira, mijita», susurró su abuela Rosa, señalando hacia las tumbas decoradas con papel picado que ondeaba como banderas celestiales. «Esta noche, los que amamos caminan entre nosotros, otra vez». Isabela sonrió, ajustando el rebozo bordado que había pertenecido a su bisabuela. El peso de la tradición descansaba cómodamente sobre sus hombros jóvenes, cada hilo contando historias de mujeres fuertes que habían sobrevivido sequías, revoluciones y pérdidas que habrían quebrado espíritus menores. En su pecho colgaba una medalla de la Virgen de Guadalupe, regalo de su primera comunión que brillaba dorada bajo la luz de las velas. Los músicos tocaban guitarras, mientras las familias compartían tamales y chocolate caliente, sus voces alzándose en canciones que habían consolado corazones dolientes durante siglos. Isabela había conocido esta paz toda su vida, protegida por el amor de Rosa y las tradiciones que mantenían unida a su pequeña comunidad. El mundo más allá de San Miguel parecía distante como las estrellas, hermoso pero inalcanzable. El estruendo de cascos destrozó la serenidad como cristal rompiéndose contra piedra. «¡Bandidos!», gritó alguien, pero ya era demasiado tarde. Jinetes enmascarados irrumpieron en la plaza, sus caballos pisoteando ofrendas cuidadosamente preparadas. El líder, un hombre cuya cicatriz serpenteaba desde su ojo izquierdo hasta su barbilla como una marca del diablo, se alzó en sus estribos y rugió órdenes que helarían la sangre de cualquiera que las escuchara. Rosa empujó a Isabela detrás de una lápida de mármol, sus manos temblorosas pero firmes. «No mires, mi amor», murmuró, pero Isabela ya había visto demasiado. Las llamas sagradas se convertían en hogueras profanas mientras los bandidos saqueaban las ofrendas y aterrorizaban a las familias que solo habían venido a honrar a sus muertos. El escorpión, como lo llamaban por la marca venenosa que llevaba, dirigió su mirada hacia donde se escondían entre las sombras. Las cadenas de hierro mordían las muñecas de Isabela, mientras el campamento de bandidos cobraba vida con el amanecer del desierto. 3 días habían pasado desde que el escorpión la arrancó de los brazos moribundos de su abuela, 3 días de cabalgatas despiadadas a través de cañones rocosos que parecían tragarse toda esperanza. Ahora, atada como ganado a una estaca oxidada, observaba a los hombres que habían convertido su mundo en cenizas. El sol del desierto castigaba sin piedad, pero el fuego en el pecho de Isabela ardía más feroz. Sus labios agrietados susurraban oraciones que su abuela le había enseñado. Cada Ave María, un acto de rebelión contra los demonios que la rodeaban. La medalla de la Virgen, milagrosamente intacta, se había convertido en su ancla a un mundo donde el bien aún podía triunfar sobre el mal. «Miren a la princesita», se burló uno de los bandidos, acercándose con una sonrisa que revelaba dientes podridos, tan callada y obediente. Los compradores en Durango pagarán bien por una que sepa estar quieta. El escorpión emergió de su tienda, la cicatriz en su rostro brillando como metal fundido bajo el sol. Sus ojos reptilianos estudiaron a Isabela con la frialdad de un comerciante evaluando mercancía. «La llevaremos al mercado mañana», declaró, ignorando la manera en que ella alzó la barbilla con desprecio real. «Don Sebastián siempre busca criadas jóvenes para su hacienda. Esta será perfecta».
Isabela sintió que su sangre se helaba, pero su voz salió clara y desafiante. Mi abuela me enseñó que Dios castiga a los que dañan a los inocentes. Tu día llegará, demonio. La risa del escorpión resonó entre las rocas como el silbido de una serpiente. Tu Dios no tiene poder aquí, niña. Solo el oro manda en mi territorio. Pero sus palabras fueron interrumpidas por el grito urgente de un vigía desde las alturas. Jinetes en el horizonte. Vienen por el sendero del este. Isabela sintió algo despertar en su pecho, una llama de esperanza que ni las cadenas ni las amenazas habían logrado extinguir. En la distancia, donde el cielo del desierto se encontraba con la tierra agrietada, una nube de polvo se alzaba como una promesa. Los bandidos corrían hacia sus armas, maldiciones brotando de sus labios mientras el escorpión rugía órdenes. A través del caos, Isabela cerró los ojos y rezó con una fe que había crecido más fuerte con cada hora de cautiverio. Quienquiera que viniera cabalgando a través del infierno del desierto llevaba consigo la posibilidad de que su historia no terminara como esclava en las manos de monstruos. El sonido de cascos se hizo más fuerte, y con él el latido de su corazón que se negaba a rendirse. El trueno llegó en forma de cascos martillando contra la roca del desierto, y con él un jinete que cabalgaba como si hubiera nacido unido a su caballo. Diego Alejandro Mendoza, conocido en todo Sonora como el Halcón, por su habilidad para descender del cielo cuando menos lo esperaban, lideró a sus vaqueros a través del cañón con una precisión que convertía la persecución en arte mortal. Isabela sintió la tierra temblar bajo los cascos que se acercaban mientras el escorpión rugía órdenes a sus hombres, cortando sus ataduras con un cuchillo que brillaba como relámpago. «La niña viene conmigo», gritó arrastrándola hacia su caballo, mientras balas silbaban sobre sus cabezas como avispas furiosas. «Suelta a la muchacha, y tal vez vivas para ver otro amanecer». La voz que resonó entre las rocas era profunda, como trueno distante, pero cargada de una autoridad que hizo que varios bandidos vacilaran. Diego apareció en lo alto de una cresta, su sombrero adornado con plata brillando bajo el sol, el lazo ya girando en su mano derecha como una serpiente, esperando atacar. El caballo negro que montaba era una criatura magnífica, entrenada para la guerra tanto como para el trabajo del rancho. Isabela notó la manera en que hombre y bestia se movían como una sola alma, cada músculo coordinado en perfecta armonía. Este no era un vaquero común, era algo más peligroso, más noble. El diablo puede quedarse con mis huesos antes de que entregue mi mercancía. El escorpión espoleó su caballo hacia el sendero más estrecho del cañón, Isabela amarrada contra su espalda como un saco de grano. Sus hombres lo siguieron, disparando hacia atrás mientras las rocas explotaban donde las balas de los vaqueros encontraban su marca. Diego no dudó ni un momento. Su lazo voló como águila cazando, atrapando a uno de los bandidos y arrancándolo de su montura con fuerza que rompió huesos. Sus vaqueros se desplegaron como lobos experimentados, cortando las rutas de escape, mientras el cañón se convertía en una trampa mortal. «Por favor», Isabela gritó cuando una bala pasó tan cerca que sintió el viento de la muerte acariciar su mejilla. Pero no era miedo lo que la hacía gritar, era esperanza pura, la primera que había sentido desde que las velas del Día de los Muertos se convirtieron en hogueras de horror. El lazo de Diego silbó una vez más, esta vez buscando al mismo escorpión. El bandido giró su pistola hacia Isabela, sus ojos brillando con malicia desesperada. «Si no puedo tenerla, nadie la tendrá», siseó. El tiempo se detuvo entre el latido de un corazón y el siguiente, entre el disparo que podía acabar con todo y el momento en que un halcón verdadero demuestra por qué domina los cielos. La hacienda. El águila real se alzaba contra el cielo del atardecer como una fortaleza construida por sueños y determinación, sus muros de adobe blanqueado brillando dorados bajo la luz moribunda. Isabela siguió a Diego a través del gran portón de madera, sus pasos vacilantes sobre piedras pulidas por generaciones de botas y esperanzas. A pesar de la belleza que la rodeaba,
Sus músculos permanecían tensos como cuerdas de guitarra, listos para huir al primer signo de peligro. «Esta es Esperanza», dijo Diego suavemente, presentando a una mujer de mediana edad cuyo rostro arrugado por el sol irradiaba la misma calidez que había conocido en su abuela. «Ella cuidará de ti mientras te recuperas». Los ojos oscuros de Isabela estudiaron cada sombra del patio central, cada rincón donde un peligro podría esconderse. La fuente en el centro burbujeaba pacíficamente, rodeada de flores de bugambilia que llenaban el aire con su fragancia dulce, pero su mente seguía escuchando el eco de disparos y gritos de muerte. «Pobrecita», murmuró Esperanza, extendiendo sus manos como si fuera a tocar a Isabela, pero deteniéndose cuando la muchacha retrocedió instintivamente. Los ojos de un cervatillo asustado. «Tiempo, niña, necesitas tiempo». Diego observó la interacción con una paciencia que sorprendió a Isabela. En los 3 días de cabalgata desde el cañón, había esperado exigencias, condiciones por su rescate. Pero el hombre que había arriesgado su vida para salvarla no había pedido nada más que la oportunidad de llevarla a un lugar seguro. «Tu habitación está preparada», dijo él señalando hacia una galería donde puertas de madera tallada se abrían hacia jardines interiores. «Esperanza ha puesto agua caliente para un baño y ropa limpia. Cuando estés lista, cenaremos». Pero no era una orden, era una invitación. Isabela sintió algo removerse en su pecho, una emoción peligrosa que había mantenido enterrada desde la noche en que perdió todo. ¿Podía este extraño, este rescatador del desierto, realmente no esperar nada a cambio? ¿Por qué? Las palabras salieron como un susurro quebrado. «¿Por qué me salvaste?» Diego se quitó el sombrero, revelando cabello negro como ala de cuervo con hebras plateadas en las sienes. Sus ojos, cuando finalmente encontraron los de ella, llevaban cicatrices propias, no en la piel, sino en el alma. «Porque todos merecemos la oportunidad de escribir nuestras propias historias», respondió, «simplemente, y la tuya apenas está comenzando». Esa noche, mientras Isabela yacía en una cama más suave que cualquier cosa que hubiera conocido, la medalla de la Virgen presionada contra su corazón, se preguntó si era posible que la misericordia existiera en un mundo que le había mostrado principalmente crueldad. El sol de la mañana pintaba los corrales de entrenamiento con luz dorada cuando Isabela siguió a Diego hacia donde los caballos pastaban con la tranquilidad de criaturas que conocían solo cuidado y respeto. 2 semanas habían pasado desde su llegada a la hacienda, 2 semanas de sueños interrumpidos por pesadillas y días llenos de gentileza que aún la sorprendía como lluvia inesperada en el desierto. «Esta es Paloma», dijo Diego, acariciando el cuello de una yegua color crema cuya belleza rivaliza con la de las nubes al amanecer. Esperanza la montaba cuando era joven. Tiene el corazón de una santa y la paciencia de un ángel. Isabela extendió la mano temblorosa hacia el hocico aterciopelado del animal, maravillándose de cómo algo tan poderoso podía ser tan suave. En San Miguel, los únicos caballos que había conocido pertenecían a comerciantes de paso o al sacerdote, criaturas distantes que observaba desde lejos con admiración y temor. «Mi abuela decía que los caballos pueden ver el alma de una persona», murmuró sintiendo cómo Paloma respiraba cálida y constante contra su palma. «Si es así, ¿qué ve ella en mí?» Diego estudió su perfil mientras ella acariciaba a la yegua, notando cómo la tensión que había llevado en los hombros como una carga invisible comenzaba a disolverse. «Ve a alguien que ha sobrevivido una tormenta y está aprendiendo a confiar en días soleados otra vez». Miguel, el capataz cuyo bigote gris y manos curtidas hablaban de décadas domando potros salvajes, se acercó llevando una silla de montar, más pequeña que las usuales. «Para la señorita», explicó con una sonrisa que arrugó las comisuras de sus ojos, hecha especialmente para manos delicadas, pero corazón fuerte. Las mejillas de Isabela se sonrojaron ante el cumplido. En los últimos días, había comenzado a notar cómo los trabajadores de la hacienda la trataban, no como a una carga o una curiosidad, sino como a alguien que pertenecía aquí, que tenía valor propio.
La primera vez que se subió a Paloma, el mundo cambió de perspectiva. Desde la altura de la silla, podía ver por encima de los muros del corral hacia las montañas distantes, donde el cielo se encontraba con la tierra en una línea azul perfecta. Era como si hubiera descubierto alas que no sabía que poseía. Así, la guió Diego cabalgando a su lado en su semental negro. Deja que ella sienta tu confianza. Los caballos, como las personas, responden mejor al valor que al miedo. Mientras Paloma trotaba suavemente por el corral, Isabela sintió algo que había estado dormido desde la noche de su captura comenzar a despertar. La posibilidad de que pudiera volver a sentirse en casa en algún lugar, de que pudiera volver a sentirse completa. Pero esa tarde, cuando un jinete desconocido apareció en el horizonte, la vieja tensión regresó a sus hombros como una sombra familiar. El mercado de Santa Rosa vibraba con los colores y sonidos de la vida normal, vendedores pregonando sus mercancías, niños persiguiendo gallinas entre los puestos, mujeres regateando por frijoles y tela, como si el mundo fuera un lugar seguro donde las cosas más terribles que podían suceder fueran precios demasiado altos. Isabela caminaba junto a Diego entre los tenderos, su nueva falda de algodón azul ondeando en la brisa, sintiendo por primera vez en semanas que tal vez podía ser parte de este mundo ordinario y hermoso. «Señora María, hace las mejores empanadas». «De todo Sonora», le dijo Diego, señalando hacia un puesto donde una mujer robusta amasaba masa con manos expertas. «Esperanza dice que es brujería, pero yo creo que simplemente usa más manteca que el resto». La risa que brotó de Isabela la sorprendió tanto como a él. Era un sonido que había creído perdido para siempre, enterrado con su abuela en la tierra de San Miguel. Diego se detuvo, estudiando su rostro como si acabara de descubrir algo precioso en una mina abandonada. «Tu risa», murmuró, «suena como campanas en domingo». El calor que subió a las mejillas de Isabela no tenía nada que ver con el sol del desierto. En las semanas que habían pasado juntos, había comenzado a notar cosas sobre Diego que la hacían sentir como si hubiera estado viendo el mundo con un solo ojo y de repente hubiera abierto el otro. La manera en que sus manos, tan hábiles con las riendas y el lazo, se volvían infinitamente gentiles cuando ayudaba a una yegua en labor de parto. Cómo conocía el nombre de cada trabajador en su hacienda, no solo sus rostros, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando la veía alimentar a los potrillos cada mañana. Pero su momento de felicidad se desplomó cuando notó a dos hombres observándolos desde las sombras del puesto de sombreros. Sus rostros estaban curtidos por el viento del desierto, pero era algo más, una dureza alrededor de los ojos, una manera de moverse que le recordaba demasiado al campamento de El Escorpión. «Diego», susurró, su mano encontrando instintivamente su brazo. Él siguió su mirada, su cuerpo tensándose como el de un gato antes de atacar. Los extraños desviaron rápidamente sus ojos, fingiendo interés en los sombreros, pero el daño estaba hecho. La burbuja de normalidad que había envuelto la tarde se rompió como cristal delgado. «Vámonos», dijo Diego Quitley, su mano encontrando la suya con una firmeza que la tranquilizó y la asustó al mismo tiempo. Esperanza estará esperando, con la cena. Mientras regresaban a la hacienda, Isabela no pudo sacudirse la sensación de ojos siguiéndolos desde las sombras. El pasado, parecía, no había terminado con ella todavía. Esa noche, Diego duplicó la guardia alrededor de la hacienda, y Isabela durmió con la medalla de la Virgen apretada en su puño. El grito que desgarró la noche de la hacienda llegó, como el aullido de lobos hambrientos, seguido por el estruendo de cascos que convertían la paz en pesadilla. Isabela despertó del sueño profundo que había aprendido a confiar, pero el terror familiar se apoderó de ella cuando las llamas comenzaron a lamer las ventanas del granero como lenguas demoníacas buscando devorar todo lo que amaba. «Isabela». La voz de Diego atravesó el caos mientras ella se levantaba de la cama, sus pies descalzos tocando el suelo frío. «Quédate en tu habitación. No salgas por nada». Pero cuando escuchó la risa que había plagado sus pesadillas durante semanas,
Esa risa como vidrio roto que solo podía pertenecer a el Escorpión, algo cambió dentro de ella. Ya no era la niña asustada que había perdido todo en San Miguel. Era Isabela de la hacienda El Águila Real, la mujer que había aprendido a cabalgar como el viento y a ver esperanza donde antes solo había oscuridad. Las balas silbaron contra los muros de adobe mientras ella se vestía rápidamente, sus dedos encontrando la carabina que Diego había insistido en enseñarle a usar. Una mujer en esta tierra necesita saber protegerse, había dicho, y ahora sus palabras cobraban vida con urgencia desesperada. En el patio, el infierno había venido a visitar. Los bandidos cabalgaban entre las llamas como demonios del desierto, sus gritos mezclándose con el relinchar aterrorizado de los caballos y el rugido de las estructuras que ardían. Miguel yacía inmóvil cerca de la fuente, su sangre tiñendo el agua clara de rojo, mientras Esperanza se refugiaba detrás de la cocina con una escopeta que temblaba en sus manos. «¡Ahí está!», rugió el Escorpión, su cicatriz brillando diabólicamente bajo la luz de las llamas. «¡La zorra que me robó mi precio! Esta vez no habrá rescate heroico». Diego apareció desde los establos, su pistola escupiendo fuego, mientras se movía con la gracia mortal que había aprendido en años de sobrevivir en territorio peligroso. Pero había demasiados bandidos, demasiadas balas volando en la noche como murciélagos furiosos. Isabela sintió el momento cuando el miedo se transformó en algo más poderoso, en furia pura que quemaba más caliente que las llamas del granero. Esta era su casa ahora, esta gente era su familia, y nadie, ni el Escorpión ni todos los demonios del infierno, se la quitaría otra vez. Alzó la carabina, su respiración calmándose como Diego le había enseñado, y encontró su objetivo. El disparo resonó como trueno, y uno de los bandidos cayó de su caballo como fruta podrida del árbol. «¡Isabela, no!», gritó Diego, pero ya era demasiado tarde. Ella había elegido luchar, y el Escorpión había notado exactamente dónde estaba. El eco del último disparo se desvanecía entre las rocas de la cueva, donde Diego había llevado a Isabella después de la batalla, sus heridas vendadas pero su espíritu ardiendo más brillante que las antorchas que iluminaban las paredes de Mindomensin Piedra. El Escorpión había huido con sus hombres supervivientes, pero no sin antes jurar que regresaría con más pistoleros, más hambre de venganza, más determinación de reclamar lo que consideraba suyo por derecho de sangre derramada. «No. Puedo seguir viviendo con miedo», Isabela murmuró contra el pecho de Diego, donde su corazón latía fuerte y constante como tambores de guerra. Sus dedos trazaban las cicatrices que marcaban su torso, cada una contando historias de batallas libradas y sobrevividas. «No puedo seguir siendo alguien que huye». Diego alzó su barbilla con dedos gentiles, sus ojos oscuros reflejando la luz danzante de las antorchas. «Entonces no huyas», dijo con voz ronca por el humo y la emoción. «Quédate, lucha a mi lado, sé mi esposa, mi compañera, la madre de mis hijos». Las palabras cayeron entre ellos como pétalos de rosa sobre tierra, seca, hermosas y necesarias, y llenas de promesas que transformarían todo. Isabela sintió como si hubiera estado esperando toda su vida para escuchar exactamente esas palabras, en exactamente esa voz, en exactamente ese momento, cuando el mundo parecía balancearse entre la destrucción y la creación. «Sí», susurró, y la palabra llevaba el peso de todas las decisiones que había tomado desde que el Escorpión la arrancó de su vida anterior. «Sí, Diego Mendoza. Seré tu esposa. Lucharé a tu lado. Construiré un futuro contigo que ni siquiera los demonios del infierno podrán destruir». El beso que siguió habló de promesas más profundas que cualquier voto, de pasiones que habían crecido desde semillas plantadas en terror y regadas con cuidado, respeto y algo que había florecido entre ellos como flores del desierto después de la lluvia, amor verdadero, feroz y eterno. Al amanecer cabalgaron hacia el pueblo de Santa Rosa, donde el padre Miguel los esperaba en la pequeña iglesia que había conocido bautizos, bodas y funerales durante 2 siglos. Esperanza siguió detrás en una carreta,
llevando el vestido blanco que había pertenecido a la madre de Diego, sus lágrimas de felicidad brillando como perlas bajo el sol naciente. ¿Están seguros?, preguntó el sacerdote, notando cómo sus manos se entrelazaban como si hubieran sido creadas para ese propósito único. El matrimonio es sagrado, especialmente cuando se forja en tiempos de peligro. «Padre», respondió Isabela, su voz clara como campanas de domingo, «hemos sido forjados en fuego. Estamos listos para cualquier cosa que venga». Pero mientras pronunciaban sus votos, un vigía llegó galopando con noticias que helaron la sangre. El escorpión regresaba, y esta vez no venía solo. El Cañón de los Muertos había ganado su nombre por buenas razones. Era donde los valientes venían a morir y donde los cobardes aprendían el verdadero significado del miedo. Isabela cabalgaba junto a Diego hacia el corazón de la trampa rocosa, su vestido de novia manchado de polvo, pero su Winchester brillando limpio como una promesa de justicia en sus manos recién casadas. El anillo de oro que ahora llevaba capturaba la luz del sol poniente, recordándole que tenía algo más precioso que la vida misma por lo cual luchar. «Última oportunidad de alejarte de esto», murmuró Diego, aunque sus ojos decían que ya conocía su respuesta. «El escorpión no viene a negociar esta vez, viene a morir o a matar». Isabela ajustó su agarre en el rifle, sintiendo cómo el peso familiar se había convertido en una extensión de su voluntad. Entonces que aprenda que elegir a Isabela, Mendoza como enemiga, fue el último error de su miserable vida. El eco de cascos llenó el cañón como trueno antes de la tormenta. El escorpión apareció en lo alto del desfiladero, su cicatriz brillando como metal fundido bajo la luz moribunda. 20 hombres lo acompañaban, mercenarios, asesinos y ladrones que habían vendido sus almas por monedas de plata y la promesa de sangre derramada. «¡Halcón!», rugió el escorpión, su voz rebotando entre las rocas como el silbido de una serpiente gigante. «He venido por lo que es mío. Entrega a la muchacha y tal vez permita que mueras rápido». Diego se irguió en su silla como el señor de la guerra que había nacido para ser. «La única cosa que te pertenece aquí es la tumba que voy a cavarte, víbora». El primer disparo vino de las alturas, un bandido tratando de tomar ventaja de la sorpresa. Isabela se movió como agua, como viento, como todas las lecciones que Diego le había enseñado cristalizándose en un momento perfecto. Su bala encontró su marca antes de que el eco del disparo enemigo se desvaneciera, y el atacante cayó como piedra al fondo del cañón. «¡La zorra sabe morder!», gritó el escorpión, pero había respeto mezclado con furia en su voz. «¡Mátenlos! ¡A todos!». El cañón se convirtió en infierno. Balas silbaban entre las rocas como avispas furiosas, mientras Isabela y Diego luchaban espalda contra espalda, sus movimientos sincronizados, como si hubieran estado casados por décadas en lugar 3 horas. Cada disparo de ella era preciso, cada bala encontrando su objetivo, con la fría determinación de alguien que había aprendido que la misericordia tenía su lugar, pero no era aquí, no era ahora. Cuando el humo se aclaró, solo el escorpión permanecía vivo, sangrando de 3 heridas pero aún sosteniendo su pistola con dedos temblorosos. «Termina esto», le dijo Isabela a Diego, pero él negó con la cabeza. «No», respondió, «esta es tu lucha, siempre lo fue». El amanecer de octubre pintaba la hacienda El Águila Real, con colores que parecían bendecidos por los ángeles, y Isabela Mendoza se movía entre los corrales con la gracia serena de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Su vientre redondo con la promesa de nueva vida se alzaba orgulloso bajo el rebozo que había tejido durante las largas tardes, cuando el calor del verano hacía imposible trabajar bajo el sol. «Cuidado, patrona», le gritó Miguel desde donde entrenaba, «a los potrillos nuevos. Ese semental tiene temperamento como el de su papá». Isabela sonrió, acariciando el cuello del caballo negro que había sido regalo de bodas de Diego. En el año que había pasado desde que el cañón se tiñó de rojo con la sangre del escorpión, la hacienda había florecido como jardín después de lluvia torrencial. Nuevos trabajadores habían llegado,
Hombres buenos con familias propias que buscaban la paz que se había vuelto leyenda en toda la región. «Este pequeño conoce su casa», murmuró, sintiendo como el bebé en su vientre respondía a su voz, con pataditas que la hacían reír. «Está impaciente por conocer el mundo, igual que su padre». Diego apareció desde los establos principales, sus cabellos ahora con más plata en las sienes, pero su sonrisa tan brillante como el día que la salvó en el desierto. En sus brazos llevaba algo envuelto en lino blanco. Una cuna tallada de madera de mezquite que había estado trabajando en secreto durante meses. «Para nuestro hijo», dijo simplemente, pero sus ojos brillaban con orgullo y amor tan profundo que Isabela sintió lágrimas calientes en sus mejillas. «Oh, hija, Esperanza dice que la manera en que caminas significa que será niña». «¿Y tú qué piensas?», preguntó Isabela apoyándose contra su pecho para admirar la belleza de la cuna, donde pequeños halcones tallados montaban guardia en las esquinas. «Pienso», Diego murmuró contra su cabello, «que no importa si viene con pistolas o con flores en las manos. Será Mendoza y eso significa que será fuerte». El padre Miguel llegó esa tarde para bendecir la cuna y preparar el bautismo del bebé que aún no había nacido. Mientras vertía agua bendita sobre la madera pulida, sus palabras llevaron el peso de profecía. «Este niño crecerá en tierra regada con sangre de héroes y lágrimas de santos. Será bendecido». Esa noche, mientras Isabela descansaba en Minnonesim, los brazos de Diego bajo las estrellas, que habían sido testigos de su transformación de niña asustada a mujer guerrera, sintió una paz tan profunda que casi la asustaba. Pero en la distancia, donde las montañas se encontraban con el cielo, una nueva amenaza comenzaba a tomar forma. 5 años habían transformado la hacienda El Águila Real en algo más que un rancho. Era un bastión de esperanza donde las familias de toda la región venían a buscar trabajo honesto y protección contra los bandidos que aún plagaban las montañas. Isabela observaba desde la galería mientras sus hijos jugaban en el patio. Rosa, de 4 años, con los ojos oscuros de su padre, pero el espíritu indomable de su madre, y pequeño Alejandro, apenas capaz de caminar, pero ya mostrando la determinación Mendoza en cada paso vacilante. «Mira, mamá», gritó Rosa, alzando una muñeca que Esperanza había cosido con retazos de tela del vestido de boda de Isabela. «Le estoy enseñando a Esperancita a montar a caballo como tú me enseñaste». El corazón de Isabela se llenó de orgullo al ver cómo su hija reproducía las lecciones aprendidas, la misma paciencia y firmeza que había caracterizado su propia educación ecuestre. Era importante que los niños entendieran que la fuerza no venía solo de las armas o la violencia, sino de la determinación de proteger lo que amaban. Diego se acercó, cargando a Alejandro en sus hombros como había hecho su propio padre generaciones atrás. El tiempo había añadido líneas alrededor de sus ojos, pero también una profundidad que hablaba de sabiduría ganada a través de años de liderazgo justo y decisiones difíciles tomadas con honor. Los representantes del gobernador llegaron esta mañana, informó bajando la voz para que solo ella pudiera escuchar. «Quieren nombrarme alcalde de la región. Dicen que la gente confía en el nombre Mendoza más que en cualquier político de la capital». Isabela asintió, no sorprendida por la noticia. En los últimos años habían llegado delegaciones de pueblos lejanos pidiendo mediación en disputas, protección contra bandidos y consejo para establecer sus propias defensas. La hacienda se había convertido en el corazón no oficial de una red de comunidades que buscaban estabilidad en tiempos inciertos. «¿Y qué respondiste?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta leyendo la determinación en su rostro. «Que lo consultaría con mi esposa», sonrió Diego, «porque las decisiones importantes en la familia Mendoza se toman juntos». Esperanza se acercó llevando una bandeja de limonada fresca, su cabello ahora completamente plateado, pero sus movimientos aún llenos de la energía que había caracterizado sus años cuidando la hacienda. «Los niños del pueblo llegaron para las lecciones», anunció.
Rosa ya está organizando a los mayores para que ayuden a los pequeños. Isabela observó cómo su hija, sin que nadie se lo pidiera, había asumido el rol de mentora natural. Era evidente que la sangre de liderazgo corría fuerte en las venas de la nueva generación. Pero en el horizonte, nubes de tormenta se acumulaban, y con ellas el eco distante de cascos que anunciaban que el pasado no había terminado completamente con ellos. El Día de los Muertos había regresado a San Miguel del Corazón después de 15 años, y con él Isabela Mendoza caminaba entre las tumbas que una vez conocieron solo terror y destrucción. Sus hijos, Rosa, ahora una joven de 19 años con la gracia de su madre y el coraje de su padre, y Alejandro, alto y fuerte a los 16, la acompañaban en silencio respetuoso mientras ella buscaba la cruz de madera que marcaba el lugar donde todo había comenzado. «Aquí», murmuró Isabela, arrodillándose ante la tumba de su abuela Rosa, ahora adornada con cempasúchil frescas que los sobrevivientes del pueblo habían traído en honor a la mujer que había criado a la leyenda viviente que Isabela se había convertido. «Aquí fue donde aprendí que el amor es más fuerte que la muerte». Diego se mantuvo a una distancia respetuosa, entendiendo que este momento pertenecía a las generaciones de mujeres morales que habían encontrado fuerza en la fe y esperanza en las cenizas de la tragedia. En sus manos llevaba una pequeña guitarra que había pertenecido al abuelo de Isabela, rescatada de las ruinas años después y restaurada como regalo sorpresa para este día. «Cuéntanos de la bisabuela Rosa», pidió la joven Rosa, tocando gentilmente el hombro de su madre. Durante años había escuchado fragmentos de la historia, pero nunca la versión completa de cómo una niña de 14 años se había transformado en la matriarca más respetada de toda la región. Isabela sonrió, sus dedos trazando las letras talladas en la cruz de madera. Era pequeña de estatura, pero gigante de corazón. Me enseñó que las tradiciones no son cadenas que nos atan al pasado, sino raíces que nos dan fuerza para crecer hacia el futuro. Alejandro se acercó, su voz llevando la seriedad de un joven que había sido criado para entender el peso de la responsabilidad. ¿Crees que ella estaría orgullosa de lo que construimos? Mira a tu alrededor, mijo, respondió Isabela, señalando hacia donde el pueblo se extendía, próspero y pacífico bajo el sol de octubre. Familias nuevas habían llegado para establecerse en la tierra que una vez conoció solo violencia. Niños jugaban donde antes corrían bandidos. Cada casa nueva, cada familia que encuentra paz aquí, cada niño que crece sin miedo, todo eso es su legado continuando. Diego se acercó finalmente, ofreciendo la guitarra restaurada, para que puedas cantarle las canciones que ella te enseñó. Mientras Isabela tocaba las primeras notas de una canción de cuna que había pasado de generación en generación, sus hijos se unieron con voces que armonizaban como si hubieran estado practicando toda la vida. El círculo estaba completo, la niña que había perdido todo había encontrado un amor que multiplicó bendiciones más allá de los sueños más salvajes. En la distancia, las campanas de la iglesia reconstruida llamaban a la celebración de la vida eterna.